Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca de los taninos. La propiedad de astringencia está dada por la posibilidad que tienen los taninos para precipitar proteínas a través de los siguientes mecanismos. Uno es las uniones polares mediante puentes de hidrógeno a los grupos NH3 y COO de las proteínas. Entonces, como podemos ver aquí tenemos el tanino y aquí está unido por un puente de hidrógeno al NH3 de una proteína. Ya. Los posibles lugares de unión del ácido gálico con las proteínas mediante puentes de hidrógeno a los grupos NH3. Tenemos 4. Como pueden ver, este es el primero, el del ácido carboxílico. El segundo es de uno de los fenoles. El tercero es otro fenol que está en la mitad. Y el cuarto es prácticamente el mismo que el 2. Como aquí pueden ver, aquí tenemos el enlace, en la primera opción, el enlace con el ácido carboxílico. La segunda opción es la 2 y 4, como les dije, es la misma. Es con el OH que está en posición meta. Y la tercera es el OH que está en posición para. Aquí tenemos la estructura de una proteína unida al ácido gálico mediante 2 puntos, ¿no? Pero aquí podemos ver que no solo se puede unir por un solo punto. Por ejemplo, aquí está unido por el grupo fenólico que está en posición meta, pero también el ácido gálico, el ácido carboxílico que está en posición orto, está unido con puentes de hidrógeno a los grupos carbonilo que tiene la proteína. Ahora, ¿cuáles son los posibles lugares de unión del ácido gálico con las proteínas? Pero en cambio aquí, mediante puentes de hidrógenos a los grupos CO. Ya. Se da de igual forma, tenemos 4 posibilidades. En el ácido carboxílico que podemos observar aquí, o en cualquiera de los grupos fenólicos. En este caso está representado en uno de los grupos fenólicos que está en posición meta, que sería la misma reacción que tendríamos acá. En cambio, este ya está posicionado o está unido con un puente de hidrógeno, pero para el grupo que está en posición par. Y en cambio, este ya es la unión con el ácido carboxílico que tiene el ácido gálico, el cual produce 2 puentes de hidrógeno, con el ácido carboxílico que tiene al final la molécula de proteína y el ácido gálico. Se forman 2 puentes de hidrógeno. Ahora, se dan uniones covalentes en diversos puntos de la molécula de proteína. Ya. Antes de que esto suceda, debe suceder una oxidación del tanino que está en forma de fenol para hacerse un tanino que está en forma de quinona y así unirse con la proteína. Aquí podemos ver un enlace covalente que está ubicado aquí, uniéndose con el grupo carboxílico, la proteína, el grupo carboxílico del ácido gálico. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las fases de oxidación del ácido gálico? Bueno, aquí tenemos el ácido gálico, pero en forma de fenol. Se oxida con el oxígeno del aire más agua, se forma un radical en el grupo para. Luego, otra vez con una molécula más de oxígeno, se forma ya la quinona como tal. Ahora, si los polifenoles en lugar de origen se han oxidado vía enzimática a quinonas, estas pueden ser altamente reactivas y pueden reaccionar con los grupos NH2 y SH en algunos tipos de proteínas. La oxidación, como ya les presenté antes, se da a quinona y después de esto se produce la unión con las proteínas. Ya. La oxidación de fenoles en general. Aquí les voy a indicar un mecanismo de cómo se oxidan los fenoles, ¿no? Lo que en sí, en resumen, se pierden 2 protones, como se puede observar aquí. 2 protones y 2 electrones.
Ahora, el mecanismo de reacción como tal, en este caso está hecho por cobre. El oxígeno del aire se une con el cobre se oxida dando cobre 2 más, le hace una reacción radicalaria al oxígeno y se produce un radical de oxígeno. Luego esta molécula va a unirse con un hidrógeno positivo y va a formar un radical. Este radical va a reaccionar con uno de los grupos fenólicos, en este caso el meta, y le va a oxidar a la molécula dejando una quinona. Va a suceder de nuevo el mismo procedimiento y se va a formar ya la quinona como tal, como se puede observar aquí. Ya, ahora, ¿cuáles son las uniones ya después de haber oxidado toda la molécula? Se une con el grupo NH2 de una proteína, con el grupo amino. Se une en el carbono orto, es la posición mejor que se puede dar. También se puede dar en la posición orto de este lado de acá, pero es mejor en este lado de acá porque acá no tiene el grupo H, acá tiene un grupo carbonil. Es netamente una reacción radicalaria. Se forman algunos radicales y luego ya se forma como tal la unión, que esta es una unión covalente, ¿no? Con el grupo NH2 de una proteína. De igual forma, por reacciones radicalarias se forman las uniones de quinona con el grupo SH3 de una proteína. Lo importante que debemos notar aquí es que al realizar la reacción radicalaria vuelve a dejar al ácido gálico como fenol, de nuevo, después de haberse unido con el azufre de las proteínas. Bueno, los taninos hidrolizables difieren de los condensados por ser fáciles de hidrolizar. ¿Ya? El mecanismo de la hidrólisis total del amamelitanino se produce porque el grupo carbonilo que tiene el amamelitanino reacciona con un ácido. Este ácido está acuoso. ¿Ya? Se produce la hidrólisis formando un grupo H, como podemos observar aquí. Luego, este grupo H eh, traslada sus electrones para poder ya dejarle libre al ácido gálico. Y como sabemos, este grupo amamelitanino está unido por dos ácidos gálicos y un azúcar.